Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con la clase de 100 consejos para mejorar nuestro ajedrez. El consejo número 41 dice: no sobrecargues tus piezas en la defensa. Este es un error que cometemos. Si ustedes observan aquí, los dos caballos junto con el alfil valen 9 puntos y la torre con el alfil vale 8. Pero no solamente hay un punto de diferencia, sino que estas tres piezas juntos, los dos caballos con el alfil, las tres piezas juntos son más poderosas que dos piezas. Pero hay un problema. No es bueno que una sola pieza esté defendiendo a dos piezas al mismo tiempo. Lo mejor es que el alfil defienda al caballo y acá debería estar un peón, por decir, defendiendo al caballo. Entonces, cada pieza debe defender a una pieza. Es muy peligroso que una sola pieza esté defendiendo a dos o tres o más piezas al mismo tiempo. Entonces, eso se llama pieza sobrecargada. Este alfil está sobrecargado porque está defendiendo a dos piezas al mismo tiempo. El consejo 41 dice: no sobrecargues tus piezas en la defensa, porque aquí lo que van a hacer las blancas es van a capturar ese caballo. Cuando las negras capturen ahí, entonces ya han ganado una pieza importante. Y ahora sí, las blancas deberían ganar. Entonces tengamos cuidado de no cometer ese error. Cuando un alfil clave a tu caballo, atácalo con tu peón para que elija diagonal. Esto es muy importante, dice: cuando un alfil clave a tu caballo, en este caso el alfil negro está clavando al caballo blanco. ¿Qué debemos hacer cuando una pieza está clavando a nuestro caballo? Debemos atacarlo con nuestro peón para que pueda elegir otra diagonal. Por decir, aquí le está atacando, eh, por decir, y ahora este alfil va a tener que retroceder, no digamos, o si no retrocede lo vamos a capturar. 43. Elimina la mejor pieza del rival. Siempre tenemos que identificar cuál es la mejor pieza del rival. Siempre la mejor pieza del rival va a ser la pieza que tiene más ataque, que tiene más poder ofensivo o que está mejor posicionada. Este caballo se encuentra en el centro principal. Este es el centro principal. Estas cuatro casillas son el centro principal. Entonces, se entiende que este caballo es la pieza más fuerte porque está mejor posicionada que las demás piezas negras. Y entonces, este caballo tenemos que tratar de eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Cambiándolo por otra pieza de igual valor. Y si es por otro caballo, mucho mejor. Ahora el caballo ya no se puede, no puede escapar a ningún lugar. O bien va a capturar, si nos captura, capturamos con la dama y pierde su ataque. Y si no nos captura, digamos que juegue ahí, igual nosotros podemos eliminarlo. Y entonces ya hemos logrado eliminar. Y este peón está doblado junto con el otro peón. Podríamos jugar ahí y si nos captura, nosotros, este peón se quedó solo, pero se quedó doblado con el otro, ¿no? En algún momento podemos atacar ese peón. Por ahora no, pero en un momento vamos a poder atacarlo. Listo. Entonces, el consejo número 44. Mantén tus piezas
protegidas. Esto es muy, muy, muy importante en el ajedrez, que todas las piezas deben protegerse mutuamente, porque algún momento te van a atacar. Pero si tú tienes tus piezas protegidas, te podrán capturar esa pieza, pero como está protegida, no vas a terminar en desventaja. Miren, este alfil está bien protegido por la dama. La dama, a su vez, está protegido por el alfil y por la torre. Este alfil está muy bien protegido por el caballo y por la dama. Y ya estos caballos, cada uno está protegido por un peón. Las torres se protegen mutuamente, a la vez que esta torre está protegida por el caballo y por la dama. Entonces así vemos que es muy importante que las piezas se protejan mutuamente. Los peones también deben protegerse mutuamente. Eso me ayuda a poder ganar una partida de ajedrez. En base a eso, ya yo puedo pensar qué pieza debo mover o a dónde debo mover, ¿no? Por decir aquí, podrían jugar así más o menos. Y si capturan aquí, entonces jugamos aquí. Estamos atacando al caballo. El caballo, si juega ahí, va a terminar perdiendo un peón. Probablemente va a jugar ahí. Y ahí ya vemos que el alfil tiene un ataque ahí. Entonces, podemos jugar ahí, por decir ejemplo, ¿no? Si juega ahí, entonces nuestro peón viene ahí. Y por acá tenemos ya un control de la columna. Algún momento la dama puede venir a lanzar un ataque, puede venir acá. De repente la dama va a venir, digamos ahí, y luego la dama puede venir en H4 y desde ahí lanzar un ataque en H7. 45. Coloca tus piezas en casillas de distinto color del alfil del rival. Esto es muy importante. Observen, el alfil negro está dominando casillas de color oscuro. Está dominando solo casillas de color oscuro. Nada más. Entonces, dice, coloca tus piezas en diferente color a donde está el alfil. Como el alfil está en casillas de color oscuro, ubico mis torres, mi caballo y mi dama en casillas de color claro. Y es más, los peones sí debería colocarlos en casillas de color negro. ¿Para qué? Para que obstaculicen al alfil. Entonces aquí todas mis piezas están en colores diferentes, pero ahora podría jugar ahí y luego mi otro peón aquí. Mis peones sí deben estar en casillas del mismo color del alfil. 46. Deshazte de la clavada del rival en buenas condiciones. Observen aquí, miren. El alfil está haciendo una clavada al caballo. El caballo no se puede mover porque si no perdería la dama. Pero yo puedo tratar de atacar aquí a la pieza que me está haciendo la clavada. Y me deshazgo, me ataco a ese alfil para que ya no me esté molestando. Si viene aquí, entonces yo le voy a capturar con mi alfil. Si captura aquí, entonces yo capturo con mi dama. Y ya mi dama se ha desarrollado, mis torres ya se protegen mutuamente y ya he completado mi desarrollo. Mientras que las negras todavía tienen que sacar su alfil para recién completar su desarrollo. 47. Analiza el porqué de cada movimiento del rival y anticipa sus planes. Esto es muy importante. Miren, las negras acaban de jugar su caballo a la casilla B6
y porque han jugado ahí quieren controlar esta casilla. Yo de repente quería jugar ahí y ahora ya no voy a poder porque me captura, yo capturo y el caballo me captura y a su vez ataca a mi dama y a mi alfil. Entonces ya no voy a jugar C4. Tal vez lo que puedo jugar es A4. ¿Por qué juego A4? Para después jugar A5 y atacar a su caballo. 48. Mejora la posición de tus piezas pasivas. Ese alfil negro es una pieza pasiva porque se estrella contra un peón que está defendido. Si se va por ahí, no puede hacer nada porque se estrella con otro peón que está defendido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retroceder el alfil a C8. Digamos que las blancas jueguen ahí, entonces las negras pueden jugar alfil C8 para que el alfil desde aquí controle casillas muy importantes. Podría jugar luego el peón aquí y tratar de activarse. Por decir, ejemplo, digamos que juegue más o menos así. Un ratito. Digamos que juega aquí. Entonces aquí puede jugar ahí el peón. Si captura, entonces el alfil que estaba aquí pasivo ahora se activa. 49. 49. Si estás perdido, busca jugadas y planes que incomoden al rival. Si estás perdiendo, busca jugadas que incomoden a tu oponente. Por decir, aquí podría jugar el peón ahí. Digamos que juegue aquí. Podría jugar el peón ahí. Dos casillas sería, o sea, jugaría el peón acá para luego jugar ahí y tratar de crear una ruptura y destruir el enroque de mi enemigo. 50. Si te atacan en una lateral, reacciona en el centro. Aquí las blancas están atacando al alfil de G7. Entonces, no sería tan bueno que yo le capture. Porque digamos que avanza aquí. Entonces, no es tan bueno que yo con mi alfil capture su alfil. Porque la dama se viene hasta H6. Entonces, si me atacan en el extremo, yo debo atacar en el centro. Luego puedo jugar ahí. No, más o menos así. Y si juega aquí, ya ves, y ahora mi alfil ya está atacando muy fuerte. Entonces, eso ha sido lo que es 10 consejos más. La próxima vamos a seguir haciendo más consejos. Ahora vamos a ver un video que nos enseña qué debemos hacer para mejorar nuestro ajedrez según los entrenadores de ajedrez soviético. Preste mucha atención. Le voy a compartir la pantalla y el sonido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz y hoy vengo a traeros un vídeo especialmente de aprendizaje de ajedrez, exclusivamente de aprendizaje. Como ya sabéis, muchos de los que me seguís, cada cierto tiempo me gusta subir algún vídeo en el que os cuento algo que desconozcáis, algo que os pueda impulsar realmente a mejorar vuestro nivel de juego, y este es uno de esos vídeos importantes que subo en esta ocasión, en este mes de enero del 2021. Bueno, hay un conocimiento muy importante, no solo porque lo diga yo, sino porque algunos de los mejores entrenadores soviéticos y más conocidos de ajedrez de la historia, como Alexander Suetin, como el entrenador ruso Anatoly Terekin, consideraban que era muy importante que todos sus estudiantes tuvieran presente a la hora de
mejorar su nivel de juego. Se trata de un concepto que es muy poco habitual en los libros de ajedrez, en español muy poco, en inglés es más habitual, pero tampoco demasiado, que se define con una palabra rusa escrita priyome, pronunciada priyom, y que lo que viene a significar es algo así como patrón. Yo creo que esta sería la palabra más parecida en castellano para traducir priyom, aunque en realidad no es propiamente un patrón solo. Es, digamos, es una maniobra típica basada también en estructuras de peones. Ahora os hablaré un poquito también más de esto y veremos un ejemplo muy bueno. La mayoría de los jugadores conocéis o conocemos tácticas básicas, pues como el ataque doble, como la descubierta. Lo que pasa es que este tipo de tácticas y este tipo de herramientas no tienen nada que ver con, o tienen, mejor dicho, muy poco que ver con la ubicación de los peones y están basadas solo en el lugar que ocupan las piezas. Sin embargo, hay dispositivos estratégicos que dependen de la estructura de peones y estos son los priyoms. Digamos que son una especie de procedimiento operativo estándar para una posición en particular y la podemos emplear tanto para blancas en la misma posición como para negras. Lo vais a entender muy bien con el ejemplo que yo os traigo y vais a ver la importancia que tiene este concepto en ajedrez. Hay muchísimos priyoms reconocidos. eh, el, el número más aproximado desde el punto de vista alto vendrían a ser como unos 100. Pero bueno, luego hay autores que dicen que con saber 50 es suficiente, otros que 25, en fin. En nuestra escuela próximamente también prepararemos un curso específico de Priyoms para que todos aquellos que queráis mejorar este aspecto pues lo podáis aprender, ¿vale? Bueno, vamos a ver una partida en la que un jugador eminentemente táctico y combinativo como Mikhail Tal utiliza uno de estos Priyoms para ganar de manera estratégica, de manera fina y elegante a un grande también del ajedrez como fue Miguel Najdorf, el argentino. Bueno, vamos a ver esta partida que se jugó en el año 1961. Me voy a detener más o menos un poquito de tiempo en el medio juego para explicaroslo bien y luego ya pasaremos la totalidad de la partida cuando hayamos alcanzado el conocimiento que yo os quiero transmitir en este vídeo, ¿vale? Bueno, la partida a nivel de apertura no tiene ningún secreto, fue una defensa siciliana, una variante que es de las más jugadas en la actualidad, la variante que además llevaba el nombre de Najdorf, o sea que nadie mejor que Najdorf para jugar esta variante, pero Mikhail Tal utilizó un Priyom, este tipo de dispositivo operativo que te decía antes, para conseguir hacerse con la ventaja. Bueno, siguió alfil e2, e5, caballo b3, alfil e7 y en este momento es cuando Mikhail Tal pone en práctica el conocimiento, este tipo de conocimiento que yo te explicaba, este Priyom, detecta que es posible ponerlo en marcha y en las siguientes jugadas, en las siguientes 3 jugadas, vamos a ver cómo Mikhail Tal, a través de jugadas muy sencillas, lo que hace es interpretar adecuadamente la estructura de peones y entrelazarla con las jugadas de las piezas. La primera de todas las jugadas es esta, es alfil g5. Bueno, vamos a ver que el problema, entre comillas, que puede llegar a tener la posición del negro es esta estructura central, sobre todo este peón de d6 que está atrasado y que nunca va a poder ser defendido por un peón. Y por lo tanto, Mikhail Tal interpreta que si consigue ir simplificando la posición para mantener siempre este peón atrasado, imaginémonos esta posición prácticamente sin piezas y conservando nuestro peón de e4, va a jugar de alguna manera como si tuviese un peón de más, puesto que nuestro peón de e4 o el equivalente, o si consiguiésemos utilizar nuestro alfil para neutralizar los peones, va a hacer que de alguna manera virtual podamos estar jugando con material de más. Lo vais a entender muy bien enseguida. Bueno, esta es la primera jugada.
siguió alfil E6, enroque, enroque y tras alfil por F6, alfil por F6 y lo que ha sucedido es que ahora la posición del negro tiene un pequeño problema estratégico. Y es que el alfil, este alfil de E6 se encuentra sobrecargado en la defensa del punto D5. Puede parecer un hecho menor, pero en realidad es muy importante porque en la medida en la que el blanco consiga mantener la presión sobre el punto D6, va a conseguir una presión estratégica y una mayor ventaja posicional debido a que esta va a ser una preocupación permanente para el negro. Vais a ver cómo siguió la partida. Siguió dama D3, caballo C6 y caballo D5. El blanco consigue situar un muy buen caballo centralizado. No es posible capturar el caballo. Bueno, es posible, pero no es conveniente porque lo que sucederá es que todavía se notará más la presión sobre el punto D6. Luego las torres vendrán también a presionar. Y este alfil, tras el cambio, que esto es parte del prillón del alfil de casillas negras por el caballo que defendía el punto D5, es un alfil muy malo, es un alfil que está siendo interrumpido por su propia estructura de peones. Entonces, tras caballo D5, siguió alfil G5, el negro intenta buscar opciones más activas, llevar su alfil por fuera de la cadena de peones y también buscar algún tipo de contrajuego porque si no va a quedar muy pasivo. El contrajuego que va a intentar buscar es con la jugada F5 y para ello es necesario, digamos, despojarse de este alfil o del bloqueo que genera el alfil en la casilla F6. Siguió torre D1, rey H8. Bueno, la idea de rey H8 es poner el rey a buen recaudo antes de lanzar el peón de F. C3, F5, alfil F3. Y esta jugada también es parte del prillón de una manera un poco más sofisticada porque lo que está haciendo es evitar que el negro pueda luchar contra el fortísimo caballo de D5, que es el núcleo de toda la estrategia del blanco. ¿Por qué lo impide? Porque al negro le encantaría poder jugar caballo E7. Esta jugada sería maravillosa, ¿no? Para poder luchar contra el caballo, pero lo que hubiera sucedido en este caso es que tras caballo por E7, alfil por E7, E por F5, alfil por F5, tras alfil E4, el alfil, fijaos la ruta que ha seguido para producir este bloqueo en las casillas blancas y ahora toda la iniciativa del negro se ve neutralizada por este juego en casillas blancas y se nota también la deficiencia que tiene el alfil de casillas negras para jugar en esta posición. Por lo tanto, todo esto es una consecuencia de haber detectado este patrón de juego en un tiempo muy temprano de la apertura y seguir progresando sistemáticamente y entendiendo dónde están nuestras ventajas. En este momento, claro, Najdorf se encuentra en una posición yo creo que incómoda, pero comete un error, o por lo menos lo que podemos llamar un suicidio posicional, y es capturar el caballo. Tras la captura del caballo, pues lo que explicaba antes, ahora se nota mucho más la presión sobre el punto D6 y vais a ver cómo siguió la partida. Siguió F por E4, dama por E4 y dama E7. Me voy a detener aquí un instante. Tenemos 6 peones por cada bando, pero si introducís esta partida en una máquina vais a ver que la evalúa como si el blanco tuviese un peón de más, lo que os explicaba al principio del vídeo. Equilibrio de material, pero se ha producido un bloqueo. El caballo es inútil en esta posición, ha sido neutralizado por este también pequeño patrón para luchar contra el caballo, el avance del peón C, que está interrelacionado con todo lo que os estoy explicando. El alfil es muy malo, el caballo es inútil, existe un peón atrasado y la ventaja posicional del blanco es tremenda, es una ventaja muy grande.
Aún así, Najdorf era un grandísimo jugador y consiguió luchar y luchar hasta que finalmente perdió la partida. Y os la voy a mostrar para no dejar el vídeo a medias, pero ya podríamos concluir que el blanco, un jugador de la talla de tal, en este momento tiene una ventaja, no vamos a decir que decisiva, pero casi decisiva. La partida siguió dama d5, torre f6, caballo d2, alfil por d2. Claro, el tema es que cuando el caballo viene a d2, lo hace para venir a una posición soñada. Si este caballo llega a la casilla e4, imaginaos que nada va a poder hacer el negro para despojarlo de esta posición predominante desde donde está golpeando el punto más vulnerable de la posición del negro, este peón de 6. Por lo tanto, cuando el caballo viene por d2, está necesariamente obligado a capturar el caballo. ¿Y qué consigue? Pues conseguimos desalojar una nueva casilla, quedarnos con un alfil que es una auténtica bestia contra un caballo que prácticamente no tiene juego. Y además el alfil no solo es mejor respecto al caballo, sino que si integramos la valoración relativa de cada una de las piezas en la valoración, en la interpretación de la estructura de peones, como hacen los prions, que es lo que yo te estoy explicando en esta clase, pues vamos a ver que la ventaja es enorme por parte de las blancas, de Mikhail Tal. El negro ha quedado en un final muy simplificado, en un final muy malo. Y como os decía al principio, a pesar de que siempre vamos a recordar a Tal por su gran capacidad táctica, pues no nos podemos olvidar que también era uno de los grandes jugadores posicionales de la época y de esta manera secó literalmente a Najdorf. Bueno, la partida siguió, os la voy a pasar ya rápida para que veáis que no tiene demasiado misterio, fue mejorando sus piezas, cambiando, llevó a cabo algunos cambios, cambio de damas. No es demasiado importante ahora para... A ver que se me ha movido esto. No es demasiado importante para evaluar la posición que el blanco haya quedado con los peones doblados, porque incluso Tal va a interpretarlos adecuadamente y va a hacer que estos peones trabajen para él. ¿De qué manera? Avanzando el peón de B y abriendo también la columna A para que la torre pueda jugar. Bueno, la partida siguió B4, rey F7, torre D5, B5, A por B5, torre por B5, torre F7. Aparece otra nueva debilidad, ya tenemos dos, otra que ya se va a manifestar enseguida y toda la posición va a caer. Bueno, la partida siguió, la voy a pasar porque hicieron muchísimas jugadas, pero bueno, para que veáis el final, le comió este peón, ya tenía peón de más. Cuando le atacan la torre, viene aquí, no puedes capturar el alfil porque pierdes la torre y si cambias vas a quedar en un final de peón de menos. Así que tras esta posición, rey F3, torre a rey C7, fijémonos como el peón sigue sin avanzar, ya simplemente faltará secar por completo la posición con el avance del peón. Torre A8, torre A7, caballo B7, H4, rey B8, torre A6, atacamos el peón y atacamos el caballo con el alfil, por lo tanto estamos amenazando ganar un peón. El rey está obligado a hacer C7, torre A8, C4, torre B3 y ahora ya simplemente rey G4, el rey va a venir a por el peón y va a reventar el flanco de rey y la partida se acaba y aquí pues Miguel Najdorf decidió abandonar. Un gran ejemplo y una gran exhibición. Muy bien, tal como hemos visto en el video, es muy importante aprovechar las ventajas que tenemos y atacar las debilidades del oponente. Por decir aquí, la dama está atacando la torre. Y así que digamos que el alfil viniera ahí para luego poner el alfil y atacar la dama. Entonces siempre es bueno eh, siempre es bueno
anticiparnos a nuestro oponente. Por así, si hacemos esta jugada, aquí estamos amenazando un mate. Entonces va a tener que defender este peón, lo puede defender jugando ahí, pero deja débil a este peón. Entonces hay que estar atento a cada error que comete mi oponente, ¿no? Entonces siempre hay que buscar esas debilidades. Podemos jugar aquí y ya estamos amenazando jaque y llevarnos su dama. Muy bien, esa ha sido la clase.